Buenas noches. Mi nombre es Diana Marcela Ortega, estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Esta noche me encuentro con la profesora Yurani Elizalde, que nos va a colaborar con la terminología de cultura. Buenas noches. Bueno, definimos cultura como aquellos conocimientos que se vienen trayendo de generación en generación. Esto nos incluye las creencias, las cosas típicas de cada una de las regiones en que nos encontramos. La cultura viene del latín cultivar, se encarga de eso, que año tras año, tiempo tras tiempo, vayamos cultivando todas aquellas cosas que nos dejan nuestros antepasados, como tenemos en las culturas precolombinas y las culturas indígenas que hemos conocido a través de nuestra historia. Profesora, ¿qué culturas cree usted que hayan sido influyentes en nuestra civilización? Definitivamente hemos aprendido o aprendimos mucho la cultura maya. Los mayas nos dejaron a nosotros muchas bases en la matemática, la astronomía y la astrología. Nos dejaron muchas creencias religiosas que pues a través del tiempo han ido cambiando, especialmente con la llegada de la cultura europea a América. Pero la cultura maya ha sido como los pioneros en todas las creencias y las cosas que llevamos actualmente. Profesora, ¿cree usted que la cultura permanecerá así en el futuro? Eso se llevaría siempre y cuando nosotros los padres desde los colegios sigamos promoviendo todas esas cosas que nuestros antepasados nos dejaron. Los buenos modales, la música, el arte, esas cositas, si nosotros lo seguimos promoviendo en nuestros estudiantes y en nuestros hijos, sí podemos estar hablando que en un futuro podamos seguir entendiendo quiénes fueron los mayas, los muiscas o los incas aquí en nuestro país. Muchas gracias, profesora. También estamos en este momento con el señor Óscar Sotelo, quien nos va a contar algo de concepto de política. Buenas noches. Buenas noches, Diana, muchas gracias. Bueno, política. Estábamos escuchando a la profesora Yurani que nos habló del término cultura. Durante muchos años, durante muchas décadas o siglos, la cultura fue predominante en el hombre. Pero ¿qué sucede? Conocemos ya que la cultura en Grecia fue la puerta a la civilización del mundo occidental. Y la política nace como una solución a un problema que descubrieron ellos, el no saber cómo gobernarse. Existía la cultura, pero no era suficiente para gobernarse, no había una autoridad. Por esta razón es importantísimo en este momento, en la época en Grecia, en la civilización grecia, que ellos crean a raíz del origen de las polis, que eran las ciudades, en Atenas y en Esparta aparece el término política, que básicamente es el conjunto de reglas o el conjunto de procedimientos que tiene una determinada comunidad o pueblo para gobernarse. ¿Usted cree o cómo cree usted que las personas en la actualidad ven la política? Bueno, lamentablemente hoy en día cuando hablamos de política, ¿con qué la relacionamos? La relacionamos muchas veces con corrupción, la relacionamos con la trampa, la relacionamos con dineros ilícitos, la relacionamos con maquinarias, porque esa es lo que decía la profesora Yurani, esa es la enseñanza, es el cultivo que nos han venido dejando nuestros políticos. Entonces, cuando hablamos de política, lamentablemente perdemos la esencia de la política, que es servir al público y tener la capacidad de gobernarnos, y la asimilamos o la relacionamos con un término un poco impopular, un poco popular, pero que hace daño al público, que es lo que no debería hacer. Bien, ¿usted cree que la política en el orden de ideas es buena o es mala para el país? Yo creo que la política es buena y tiene que estar presente en un país. Lo que pasa es que las personas que la ejercen han perdido, como les comentaba anteriormente, la esencia de la política, no saben aplicar la política. Si la política se aplicara para lo que fue creada hace muchos años, ningún país tendría en este momento los problemas económicos, problemas de pronto
desigualdades que existen actualmente en los países y más en los países subdesarrollados o en crecimiento. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en conclusión, podríamos decir que la cultura política es el conjunto de conocimientos que tiene un pueblo respecto a la política basándose en sus costumbres, en su cultura. No necesariamente para que el pueblo todos sean unos dirigentes, sino que puedan hablar y tener el conocimiento de la cultura en base a la política, sin necesidad de que la ejerzan. Entonces, esta fue la entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a las dos personas que me colaboraron el día de hoy. Y muchas gracias. Gracias.